Bueno, pues, un poquito de contexto antes de que comencemos. Bueno, antes de que comencemos, porque es que, honestamente, yo creo que Hechos capítulo 20 es uno de esos capítulos tan importantes a nuestra fe. Es uno de esos capítulos clave para nosotros como iglesia. Hablamos de Hechos capítulo 2, ¿se acuerdan de Hechos 2:42, que es muy repetido entre nosotros? Hechos capítulo 20 también contiene ciertas porciones que son también demasiado importantes para nosotros. Entonces, yo creo que por eso había tanta posibilidad de empezar esta clase, porque es uno de esos capítulos importantes para nuestra práctica de iglesia. Y por lo cual estoy muy emocionado. Para mí también está entre mis capítulos favoritos de todo el libro. Pero bueno, vamos a comenzar, ¿ok? La dinámica de hoy va a consistir, ¿ok? Ahí pilas, ¿ok? Que tú vas a tener que encontrar las cosas que enseña este pasaje que nosotros seguimos practicando, que son diferentes a las que hoy en día se practican. Aquellas prácticas que nosotros hacemos que están en este pasaje que son diferentes a lo que las demás iglesias practican. Por lo menos en su mayoría. Tú sabes que hay cosas que repetimos incluso, que son que la gente hasta nos pregunte, ¿por qué ustedes hacen esas cosas así? Esta semana se estrenó el capítulo del Catecismo que habla sobre eso, sobre la iglesia bíblica. No sé cuántos de ustedes lo pudieron ver. Si no lo han visto, por favor, vayan a verlo. La cuestión es que hablamos en este capítulo de las cosas que hacemos que nos hacen diferentes, y no porque queramos ser diferentes, sino como queremos imitar a la iglesia primitiva, a la primera iglesia del libro de los Hechos, automáticamente nos hace diferente a la iglesia del 2024. Pero bueno, entonces, tú vas a encontrar, a anotar y a enumerar, para que al final de la clase me digas cuántas cosas vimos que practicamos, que son muy diferentes. ¿Okay? ¿Estamos claros? ¿Sí? Venga. ¿Cómo están? Los veo muy animados el día de hoy. Me contagian, ¿sabes? Venga. ¿Están emocionados hoy? Y parece que son gente de gimnasio, pues, de pilas y de energía, pues. ¿Quién nos ve allá? ¡Tú puedes! ¡Estamos emocionados, dale! Excelente, porque parece que dice la palabra de Dios, el ejercicio físico para poco es provechoso. No dice que para nada, sí es provechoso. Aunque mi cuerpo diga lo contrario. El ejercicio físico para poco es provechoso, pero dice Pablo, ejercítate para la piedad. Y esto es que aprovecha para todo, ¿ok? Entonces, ¿están listos para la rutina de hoy? Sí. ¿En qué nos quedamos en Hechos capítulo 19? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? En Éfeso, pero ¿qué estaba pasando? Hubo un alboroto exactamente. Gracias, Pancho. Los demás estaban en la punta de su lengua. Estaban en medio del alboroto, ¿se acuerdan? Y no habían dejado ir a Pablo. Ver cómo estaban los hermanos. ¿Se acuerdan que las personas, los efesios, no cristianos, estaban tan airados que se estaban confundiendo y sabían por qué estaban airados? Pero quitaron por 2 horas grande diana de los efesios, ¿no? Hasta que el procónsul los paró, le dijo, nos podemos meter en problemas, mejor cálmense, y ya se detuvo. En eso es donde nos quedamos, y ahí es donde empieza Hechos capítulo 20. Vamos a comenzar, pues. Versículo 1. Dice, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Esto parece ser como una especie de paz en medio de la tormenta, ¿verdad? Que enseguida pasa este alboroto, que no lo habían dejado salir, ¿verdad? El gran apóstol Pablo, y como si es un apóstol y el apóstol tiene que ser el que decida todo,
no lo habían dejado los hermanos. Pues él estaba preocupado, obviamente, y los llama para ver cómo estaban, y por eso es que los anima, y después se va. ¿Por qué se fue? Porque, pues para no generar más problemas. Acuérdense que todo el alboroto empezó por él. Todos estaban buscando a Pablo. Entonces Pablo ya nos ha pasado en otras ocasiones, en otras ciudades, que cuando empieza a haber un problema a causa de él y no lo encuentran a él, ¿se acuerdan del Corinto? Él decide irse mejor para no causar más problemas con los hermanos. Va. Pero dice que los exhorta y se va. Y si tú piensas en exhortar como regañar, este versículo no tiene nada de sentido. Porque dice, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Se acaban de venir, probablemente asustadísimos, los hermanos, después de ver a toda una multitud que estaba en contra de ellos. Y llega Pablo y los regaña y se va. No, de hecho dice, los regaña, los abraza y se va. ¿No? O sea, como mamá cuando se siente culpable después de que te dio unas... Perdón, mi hijo. Pero así no fue Pablo, ¿verdad? Porque sabemos que exhortar en realidad significa... Obviamente la exhortación que trajo Pablo fue de consuelo, trajo consuelo a ellos y los abrazó. Ahí se ve el corazón de una exhortación. Los abrazó, se despidió de ellos y después se fue. Obviamente Pablo había agarrado mucho cariño a los efesios y lo vamos a ver más adelante. Había estado aproximadamente 3 años y medio ahí con ellos. Entonces les había agarrado cariño. Bueno, Oscar, por favor, versículo 2. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Y dijimos que de Éfeso se fue a ¿dónde? Macedonia, decía. ¿Cuál es la región de Macedonia? Esta que está acá arriba. Si tomó un barco, si se fue a Troas como la vez pasada, si se fue por tierra hacia donde, no sé. Pero dice que llegó a Macedonia y que en Macedonia, ¿qué es lo que estaba haciendo? Exhortando a los hermanos, y de ahí se fue a Grecia. ¿Cuál es la región de Grecia? La región de Acaya. Porque acuérdense que aquí está Atenas, aquí está Esparta, aquí está Corinto. ¿Ok? Es la región de Acaya. Pero eso no es lo relevante, sino más bien lo que hace Pablo, que es básicamente parte de su metodología. Pero antes de que hablemos de esto, adivinen cuál es la palabra para exhortación. Ya lo hemos visto antes, pero la palabra para exhortación en griego es la palabra parakaleo. Parakaleo. ¿Se acuerdan de una palabra similar? Paracletos, que habla del Espíritu Santo, ¿verdad? O sea que parakaleo, y eso es cada vez que menciona esta palabra, y solamente en el versículo 2. Parakaleo o paracletos, ¿se acuerdan? Paracletos, que es el consolador, pero paracletos significa el que está al lado de, ¿no? Está al lado de, y pues se habla de consolación porque es la imagen de alguien consolando a otro. Parakaleo significa caminar al lado de. Y esa es la clase de exhortación que hacía Pablo. ¿Qué es lo que les decía? ¿Cuáles eran sus palabras? ¿Cuál era el mensaje? ¿Qué enseñaba? Pero todo eso lo tenemos en el Nuevo Testamento. ¿Quieres ver el tipo de exhortación que hacía Pablo a una iglesia? Pues tienes 80,000 cartas ahí en el Nuevo Testamento. Y sobre todo de Pablo, hay un montón. De Pablo porque tenemos más. ¿De qué cartas? Romanos hasta. Hasta Filemón, y hay varios, ¿no? Tenemos Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Tenemos 13 cartas de Pablo. Así que si tú tienes duda de qué es lo que le decía Pablo a una iglesia, mira una carta. De hecho, pues tú estás estudiando una carta en su contexto, ¿va? Esa carta léela y vas a ver qué es lo que hacía Pablo cuando llegaba a una congregación y los exhortaba. Pero bueno, el punto es que hasta este punto, porque ya estamos concluyendo sus viajes misioneros.
vimos y aprendimos cuál era la metodología paulina para cada ciudad, para cada misión. Ya ven que hoy en día, me voy a desviar, perdónenme, y no tendría por qué desviarme porque el capítulo está bien largo. Pero hoy en día le llamamos viajes misioneros, por ejemplo, porque hoy en día se habla de misioneros y no de apóstoles. Porque hoy en día la gente, la mayoría de cristianos, tiene un conflicto con la palabra apóstol y dicen, los apóstoles solo son los 12, ¿no? Entonces se le nombró viajes misioneros en lugar de, no sé, viajes apostólicos, viajes evangelísticos, ¿no? Porque para adoctrinarnos de que pues, los que van en viajes son misioneros, pero acuérdense que este es Pablo y este es un apóstol, ¿no? Así como a las cartas de Timoteo y Tito le llaman cartas pastorales, ¿no? Los pastores no vemos en el Nuevo Testamento, pero pues nada más le dejo eso como paréntesis. El punto es de que la metodología de Pablo que hemos visto hasta el día de hoy, sí, primero va a ciudades grandes, estratégicas, siempre va a ciudades grandes, nunca fue a pueblos, a lugares más pequeñitos, siempre se dirigió a las ciudades principales. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando estaba en Filipos? No se detuvo en Anfípolis o en Apolonia, sino en Tesalónica, que era una ciudad más grande y principal. Esa es parte de la metodología. Número 2, primeramente el judío y después el griego, ¿no? Que primeramente buscaba sinagoga ya, y si no había sinagoga, a los judíos que habían, ¿se acuerdan? Como Filipos, y fue por las mujeres que estaban reuniendo a la hora de la oración. Y después iba con los griegos, pero este es el punto número 3. Hasta que el rechazo de los judíos era evidente, no se quitaba la sinagoga. Pero cuando ya se volvió evidente, se iba ahora con los griegos. ¿Se acuerdan que sacudía sus vestidos? Y que ese era el simbolismo de que ya no voy con ustedes, ahora me voy con ellos. Como un poquito que se fue a la casa de la otra. Chistoso, pero pasó. Número 4, se iba de la ciudad cuando su presencia ya presentaba un problema. Es algo que vemos en todas las ciudades que pasó exactamente igual. Y número 5, cuando regresaba, los exhortaba. Cuando regresaba a cada una de las ciudades, en sus diferentes viajes, los exhortaba. A tal grado que cuando ya no pudo ir físicamente, mandó cartas. Pero era parte de lo que él hacía. Pero bueno, vamos a avanzar. Gaby, por favor, versículos 3 al 6. Un poco. De hecho, fue más. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófico. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Venga. Ahí ya vemos a su equipo misionero, ¿verdad? ¿Cuántos eran ya? Cuéntenos. Exactamente, ya eran 9 personas en su grupo misionero pues, que lo acompañaban a todas partes. Curiosamente, en cada región se trataba, no nada más como que llegaba, les voy a exhortar, como hoy en día hacen los pastores principales y los no sé qué, ¿no? Que llegan, vamos a hacer una reunión y llega un día y es una mega reunión y ya. Pero Pablo no dice que estuvo varios meses, ¿no? En toda esa región. Después decide irse a Siria, a su casa. O bueno, rumbo a Siria, ¿no? Porque vamos a ver que él estaba yendo hacia Jerusalén. Pero decide tomar esta ruta y se va ahora a Troas. Ahora, después de leer esto, hace que todas las travesías que haya pasado Pablo hayan valido la pena, porque habían gente de todas partes. Miren, está en el versículo 4, ¿no? Sópater de Berea,
que ellos eran más nobles, Aristarco y Segundo de Tesalónica. Aristarco es un hombre de nobleza. Curiosamente estaba leyendo, ahí después corroboramos, o al liceo le preguntamos que sí, que dicen que cuando eras una familia adinerada, le ponías a estar con uno de tus hijos para mostrar que eras una familia adinerada, ¿no? Segundo, era el nombre de esclavo. Segundo, era literalmente en la casa el segundo al mando. Entonces ya ni lo conocían por su nombre, sino simplemente por su posición entre los ciertos, ¿no? Y pues parece ser que pues, ese nombre se le quedó incluso con las personas que estaban escribiendo, ¿no? Y por ahí vemos, por ejemplo, el contraste, ¿no? Entre había gente adinerada y había gente también de esclavitud. También tenemos a Gallo de Derbe y es como que 100% seguro que este Gallo no es el mismo que cantó con Pedro cuando eso no es, es otro. De Gallo. Timoteo, ya lo conocemos. Tíquico y Trófimo, vamos a ver quiénes son. Pero la cuestión es que estas personas conformaban el equipo misionero de... Sí, versículo 7. Por favor. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿En dónde estaban? Mirando nuestro mapa, en Troas, ¿verdad? Aquí estaban en Troas. Curiosamente ya habían pasado por Troas. Recuerden que aquí fue donde Lucas agregó al equipo misionero y de aquí se fueron a Filipos. No sabemos porque no está registrado si entre el tiempo que estuvieron en Troas fundaron la primera iglesia o si gente que ya había, pues toda esta región ya estaba evangelizada, entonces alguien más pudo haberlo hecho, ¿verdad? Sin embargo, llega con los hermanos en Troas. Aquí ya se agrega Lucas otra vez. Lucas se había quedado en Filipos todo ese tiempo. Él había funcionado como un anciano en Filipos y afirmando y confirmando a la iglesia hasta que ya estuviera sólida. Entonces regresa con Pablo a Troas. Y es curioso porque ya pasaron muchos años. No, el Lucas que dejó Pablo ahí ya no era el mismo Lucas que estaba liderando su equipo misionero, ya había pasado mucho tiempo. Pero llegan a Troas y este versículo en particular nos revela muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Por ejemplo, dice que ¿qué día se reunieron? El primer día de la semana se reúnen. ¿Qué día es ese? Entonces tenemos un registro histórico de que los primeros creyentes se reunían el domingo. ¿Ya ven? Y estamos hablando de que no ha pasado más de 20 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Desde ese tiempo ya los primeros creyentes se reunían el domingo. Escuché, no sé por qué últimamente estoy escuchando muchas, como que argumentos en contra de lo que creemos nosotros, ¿no? Y entre ellos me imagino abadistas, ¿no? Que dicen que no te debes de reunir domingo porque en inglés domingo es Sunday, ¿no? Es el día del sol y estás adorando al sol, ¿no? Deberías reunirte el sábado como lo dice la ley. Pero pues aquí estamos viendo que los primeros creyentes se reunían el domingo, nada que ver, ¿no? Ya hemos visto, ya sabemos que esto es para celebrar la resurrección de Cristo. Que resucitó un domingo. También domingo. También dice que se reunieron ¿para qué? Para partir el pan. Cuando habla de partir el pan, acuérdense que esta era una sola enseñanza. Algunos piensan, algunos comentaristas se pelean y dicen, no es que esto se refiere a la Santa Cena, no es que esto se refiere a las fiestas de Pero se olvidan, pues, de que en aquel momento era una sola cosa, ¿no?
Y tenemos varios argumentos. Por ejemplo, padres de la iglesia, ¿se acuerdan quiénes eran los padres de la iglesia? Los discípulos de los primeros discípulos. ¿Okay? Estos eran los que continuaron básicamente el legado de Juan, el legado de Pablo y demás, ¿no? Y los padres de la iglesia todavía hasta el año 220, en sus escritos, tienen registrado que las fiestas ágape era donde se comía y se celebraba la Santa Cena. Era la misma cosa, ¿no? Todavía hasta 200 años después, imagínense. 1 Corintios 11, 17 al 34, que es el pasaje probablemente el más famoso sobre la Santa Cena. El contexto de ese pasaje está hablando de problemas que tienen entre la comida. 1 Corintios 11, 17 al 34. Y no tendría sentido si separamos Santa Cena de fiesta ágape en ese pasaje, porque está comenzando hablando de los problemas que hay en la Santa Cena, habla los problemas que tienen cuando están comiendo juntos, habla de la Santa Cena, y después continúa hablando de los problemas que tienen cuando están comiendo juntos. Pablo no hace diferencia. ¿Por qué no había diferencia en aquel momento? Más, acuérdense de la asignación del principio, porque si no lo están montando allá. Dice también este mismo versículo que Pablo les enseñaba. Adivinen qué palabra se usa ahí con enseñaba. Dialogar, exactamente, que es una palabra que ya lo hemos visto varias veces. Y dialegomai es la palabra. Habla de un intercambio de pensamientos para llegar a una conclusión. Aunque Pablo probablemente era el que lideraba, era un diálogo, no un monólogo. Y esta palabra dialogar es la misma palabra que se utiliza cuando Pablo estaba compartiendo en las sinagogas. Acuérdense que eso es un argumento a favor de nuestras reuniones participativas, porque como los primeros creyentes eran judíos, replicaron lo que habían aprendido en las sinagogas. Entonces, así es como se hacían las reuniones participativas. En un momento era participación. Pero bueno, después dice que alargó el discurso hasta la medianoche. Sí, les tengo una noticia, hermanos. Desde que Oscar me dijo que no pida perdón por predicar la palabra de Dios, una nueva convicción ha surgido en mi corazón. Y ya no les pido perdón ahora por tantas veces. Pero se dan cuenta cómo no había horarios y programas establecidos. Hasta el discurso hasta la medianoche. ¿Y alguien te pidió perdón? A nadie se le pidió perdón. True story. Pero ¿por qué hoy en día están haciendo esas cosas? Porque hoy sí, hay iglesias, y te lo digo porque yo ya he ido a predicar en esas iglesias, donde ponen un reloj enfrente del predicador para que sepa cuánto tiempo le queda. Y tiene que acabar exactamente en el tiempo que te está pidiendo. Y si no se mete en problemas. ¿Por qué ha pasado eso? Porque ahora tenemos que ser estrictamente, empezar a tal hora y terminar a tal hora. Bueno, esa es una tradición humana. Acuérdense que la iglesia institucional ha cambiado lo orgánico, lo artificial. ¿Qué significa artificial? Algo que está hecho por el hombre. Entonces, sí. Ahora, aquí les doy un dato de un padre de la iglesia. Él registra que se habían reunido alrededor de las 6 de la tarde. Era la hora más o menos en promedio que se reunían, porque era cuando comenzaba el día. En nuestro deseo de parecernos a la primera iglesia, hasta ya descubrimos el horario. Nos reunimos también, casi, ¿no? 5:30 nos reunimos nosotros. Pero con las tablas, Desde que nos saludamos entre todos empezamos igual. ¿cómo se llama? Tenía que platicar con ellos mucho. Y más o menos terminamos con más ahora también, ¿no? 2 horas. Va, Juanchito, ¿verdad? De 8 al 12, por favor. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, prendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba claramente
Vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está. Lo sintió. Acuérdense que la palabra de Dios está viva y Pancho sintió que le estaba diciendo esto ahí. Después de haber subido y partido el pan comido, habló largamente hasta el alba y llevaron al joven. Ya se terminó. Y fueron grandemente consolados. Es que fíjense lo curioso. Eutico tiene una raíz etimológica, si lo partes, significa al de medio. Volvamos. El nombre Eutico, para decir de verdad, era, pues se piensa, es un nombre de un esclavo joven. Y lo que hace que probablemente tenga la mayor carga laboral en el sentido físico de las cosas pesadas, ¿no? Sin embargo, pues vemos el deseo tanto de este joven, porque sabemos que era joven, ¿va? Porque al final dice, y llevaron al joven vivo. Era tanto el deseo de estar allá, que aún a pesar de toda la carga laboral, se quedó. Se quedó tanto que pues, se murió, pero se quedó. Y pues esto obviamente debe traer convicciones en nuestra persona. Porque pues obviamente todos nos cansamos en estos trabajos, todos estamos cansados. Sin embargo, pues poner a Dios primero siempre va a ser mejor. Pero ahí saca tus propios principios, no me quiero desviar. Lo que sí es que si Eutico no se moría, Pablo no acababa el discurso, ¿no? Literalmente, ¿cuándo acabó Pablo cuando cayó el cuate del tercer piso? Tienes un miedo que nunca se lo no estás escuchando cierto discurso de repente. Bueno, dice que fue levantado muerto. Y acuérdense que quién está escribiendo el libro de los Hechos. Lucas, que es un doctor, que es un médico. O sea, fue declarado por el doctor que estaba muerto. Y en esta historia, Lucas estaba presente. Acuérdense que ya se introdujo Lucas en la historia. Por lo que no había posibilidad de que dijeran, no, se desmayó. No, estaba muerto. El joven estaba muerto, cayó muerto. Ahora, si Eutico no lo hubieran resucitado, hubiese dado un mal mensaje de la iglesia, ¿no? Entonces allá matan, no. Ahí se muere la gente, no vayas, ¿no? Por eso también, pues Pablo siente este impulso de resucitar al joven. Acuérdense que Satanás no puede detener la obra, pero la puede estorbar, y probablemente esto es algo también que iba a estorbar la obra de Dios. Sin embargo, pues tenemos la dicha de que Dios es el que tiene la victoria y Él está por encima de Satanás. Ahora, cuando Eutico cae, aquí permíteseme explicarlo un poquito, espiritualizar un poquito este pasaje. Cuando Eutico cae, Pablo corre hacia él, dice la escritura que lo abraza y eso es lo que le permite regresar. Y a mí eso me llega mucho a mi corazón, porque debemos ser paracletos de los hermanos, ¿no? Y cuando un hermano cae, ¿quiénes somos nosotros? Acuérdense que una escena, un accidente como ese, llegan dos personas. Los policías y los paramédicos. Y los chismosos. Hay algo diferente en la actualidad. Antes no se cogían, lo abrazaban. Ahora que uno se ríen, lo graban. Sí, ¿verdad? Pero nosotros debemos que ir en contra de la corriente, ¿verdad? Porque llegan en una escena dos personas, los policías y los paramédicos. Los policías solo están interesados en quién fue el culpable. El paramédico está interesado, no le interesa si alguien es culpable, no, le está interesado en salvar una vida. ¿Cómo puede ayudar? Y tú, cuando veas a un hermano caer, puedes una de dos: policía o paramédico. O tratas de ayudar a tu hermano, cuando lo veas caer, lo que Pablo hizo, corre hacia él, abrázalo, y deja que eso sea, que el amor de Cristo sea lo que le permita regresar al camino de Dios.
Gálatas 6:1. Ahí lo buscan. Pero Pablo lo hace muy al estilo de Elías y Eliseo. Ambos profetas resucitaron a una persona también de la misma forma, que se pusieron encima, y no me acuerdo si es Elías o Eliseo, creo que es Eliseo, que dice literalmente que se puso encima, ojo con ojo, boca con boca, o sea, que se puso encima del muerto, ¿verdad? Y eso hizo que lo resucitara. Pero en ese estilo, Pablo corre hacia el pico y pues lo abraza y se resucita. Una cosa asombrosa, ¿no? Pero ¿qué hizo después Pablo? Versículo 11. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Pablo siguió, ¿no? Después de que, bueno, ya se resucitó el muertito, vamos a seguir, ¿no? Y dice que tomaron un break para partir el pan, para tener su fiesta. Ven cómo acá dice, Lucas dice, partido el pan y comido. Habla de ambas cosas, ¿no? Partieron el pan, Santa Cena, probablemente, y comido, ¿qué tal? Era lo mismo. Después de que comen, bien comiditos y sin temor al mal del puerco, continuaron y hasta el alba. Esta reunión se empezó a las 6 de la tarde. ¿Cuánto tiempo duró? 12 horas, una reunión de 12 horas. Me han dicho sobre nuestras reuniones que ustedes tardan mucho. La verdad no les tocó estar en trovas, ¿no? A las 11, cuando llego corriendo. Ándale. Y terminamos a las 11 de la noche también. Entonces, ¿qué estás diciendo? No había problema con eso. Pero bueno, y yo hasta la... Vamos a continuar. Oscar, por favor, versículo 13. Nosotros, adelantando a embarcarnos, navegamos a Tom para recoger allá a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Va. ¿Qué es lo que está pasando acá? Que manda a su equipo misionero por barco y él se va a pie. Eso está raro, ¿no? O sea, literalmente mandó a todos en el barco y él se fue a pie. Ahora, aquí les va. ¿Por qué hace esto? Bueno, probablemente una de esas tres razones. Yo tengo tu criterio, obviamente yo tengo una preferida. Número uno puede ser por la persecución. Acuérdense del versículo 3 que dice, después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, o sea, los judíos estaban pendientes para cuando Pablo iba a embarcarse. Puede ser que sea por la persecución. Pablo dice, no vayan ustedes, los judíos no me van a ver, y yo voy a ir a pie. De hecho, se estima que era la misma cantidad de horas. No sé por qué. No lo investigamos. Número 2, por evangelismo. Porque pues en el barco ya todos eran creyentes. Cambio a pie, iba a poder compartirle a más personas. Puede ser, ¿no? O sea, no sería tan loco de pensar. Y número 3, mi favorita personal, que a lo mejor necesitaba tiempo para meditar. Más adelante se nos va a decir, miren, saltemos un ratito al versículo 26. No, me engañé. Bueno, para no tardarnos tanto, a ver cuando lleguemos, se los digo. Pues es algo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. O sea, Pablo a cada ciudad a la que iba y a la que seguirá yendo, porque en los próximos capítulos le va a pasar lo mismo, le están diciendo, te esperan prisiones, te esperan pruebas, te esperan cosas bien terribles. Entonces, con todo este peso que tenía, necesitaba también un tiempo de meditar, porque vamos a ver que Pablo está decidido a que va a pasar por esas prisiones y tribulaciones.
nada lo va a mover de allá. Él está decidido a ir a Jerusalén. Y a Jerusalén va a ir, aunque en Jerusalén me maten incluso. Va. Y pues también porque como se va a despedir de los efesios, la iglesia que ama tanto, tal vez necesitaba tiempo para armar su predicación. Pero bueno, todo esto son suposiciones, entonces no podemos saber. Lo que sí es que vamos a avanzar. Ya, del 14 al 16, por favor. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomando el a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí al día siguiente, llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Trujillo, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día del Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Vale. Entonces, ¿a dónde llegan? A Mileto. Ahí llegan, ahí es donde se establece. En una zona por acá, es incierto realmente dónde queda Mileto, pero debe ser cerca de Éfeso, porque manda a llamar en el siguiente versículo la atención de Éfeso. Que pues está descendiendo de Troas para acá y se va a hacer todo esto. Entonces, bueno, de hecho va a pasar por barco, pero bueno, la cuestión es que está yéndose en esta dirección. Entonces, pues cerca de Éfeso, en Mileto, es donde manda a llamar a todos los ancianos, como lo vemos en el versículo 17, Padre, por favor. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Bien, los ancianos. La autoridad en la iglesia neotestamentaria se llaman ancianos y obispos. Yo no quiero ser controversial, ¿verdad? Sobre todo ahorita que estamos dándole más a los videitos y cosas así. Pero pues es lo que dice la Biblia, pues ahí sí no podemos meternos con nadie. Acuérdense que hay un solo versículo que habla de pastor y probablemente se refiere a los maestros. Y ahorita vamos a hablar un poquito de por qué le llaman así. Pero ustedes saben, no nos vamos a pelear por quien piense diferente, ¿cierto? Estaba escuchando una predicación porque me gusta cuando ya termino mi estudio escuchar predicaciones para alimentar un poquito más, que me pueda enriquecer un poquito más la enseñanza. Estaba escuchando a alguien que decía, no, los ancianos y obispos son términos intercambiables. Acto siguiente dice, pero no eran lo mismo porque uno significa esto y otro. ¿Qué onda? O sea, ves lo obvio aquí y ahorita vamos a ver por qué son intercambiables, pero no lo siguen, ¿verdad? Como por ejemplo la palabra pastor en el Reina Valera aparecen varios versículos, pero en el original griego no aparecen varios versículos, aparecen uno solo, en Efesios 4:11, cuando habla de los ministerios. A unos constituyó apóstoles, a otros evangelistas, a otros profetas, a otros pastores y maestros. Y hay quien cree que pastores y maestros eran en realidad una misma función, que pues el maestro da alimento a las ovejas de Dios. Por eso. Fuera de versículo no tenemos ninguno en todo el Nuevo Testamento. ¿Pero por qué se le empezó a llamar pastores? Se los he dicho muchas veces, porque el anciano obispo pastorea. Y pues alguien que pastorea es un pastor. Sin embargo, esto es como decir que porque el anciano obispo preside, lo debamos llamar presidente. Porque el anciano obispo gobierna, lo dice la palabra de Dios, ¿no? El que gobierna bien sea digno de doble honor, mayormente los que se dedican a la enseñanza. Se le llama ahora gobernador, que gobierna y gobierna bien. Ese no es un buen argumento como para decir, no, ahora tenemos que llamarles así. Pero bueno, la cuestión es que si queremos ser bíblicos, usaremos los términos bíblicos. Por eso, algunos de ustedes les llamamos diáconos, aunque a mí esa palabra se me hace muy religiosa, pero porque es la palabra bíblica. No tendría nada de malo llamarlos líderes, pero ¿qué pasa cuando alguien te dice que eres líder? Soy el líder de alabanza. Tan diferente, ¿verdad?
Soy el líder del ministerio de las visitaciones. Ya. No, ese soy líder. O el pastor de la alabanza. No. Pero cuando sabes que diácono significa siervo, pues, ¿no? Un esclavo que se dedicaba a un área específica, a una casa, pues entonces ahí sí no como que te hace estar en el término correcto. Lo único que pasa acá, repito, no nos peleamos con quien piense diferente. A quienes me han dicho a mi pastor en nuestra congregación y yo no los corrijo, no les digo, esto no es un término bíblico. A ver, si lo quieren decir, está bien. Pero si queremos ser más bíblicos, usaremos los términos que aparecen en la Biblia. No pasa nada. ¿Quién seguía? Va. Versículos 18 al 21. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros con el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por la de los judíos. Como nada me fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias. Familia, este es el discurso. Y la verdad es que siento que este es el corazón del capítulo, obviamente. Pablo va a empezar un discurso que va a terminarlo hasta que termine el capítulo. Y siento que todo lo que ha vivido Pablo lo ha traído a este momento. Lo ha traído, por eso les digo que siento que cuando se está caminando, estuvo meditando, porque lo que va a decir, si tú lo escudriñas bien, si tú extraes bien el jugo, es muy rico para nuestro espíritu. Y yo por este discurso también es que me encanta mucho este pasaje. Nótese, por ejemplo, que todos los discursos en Hechos son evangelísticos, excepto este. Este discurso específico manda a llamar a los líderes de iglesia y les dice estas cosas. Bien, esto es para ancianos obispos, pero hay muchas cosas que podemos aprender aquí también. Comenzamos, ¿les parece? Dice, por ejemplo, vosotros sabéis cómo me he comportado, y dice Pablo con toda humildad. ¿Eso es un reto de decir? O sea, ¿quién de nosotros podría decirles eso, no? O sea, ustedes saben, familia, cómo yo me he comportado, que siempre soy bien humilde. Porque si lo dices, pero no lo vives, quedas mal. Quedas todo lo contrario, quedas como alguien muy orgulloso. Pero si lo dices, si lo vives, un gran ejemplo, ¿no? Cuando dices en humildad, soy bien humilde. Pero es un gran ejemplo. Pablo en 1 Corintios 11:1, por ejemplo, dice, imiten a mí como yo imito a Cristo. Y tiene tanta certeza en su testimonio, en la congruencia de lo que dice, lo que hace, lo que cree, que es capaz de decir, hagan lo mismo que yo hago, mientras yo sigo imitando lo que veo en mi Señor. Ese es un reto, familia. Eso es tener credibilidad en la gente. Y yo te digo lo siguiente, como un principio para nosotros. O eres mal ejemplo o ejemplo a seguir. Yo no creo que haya puntos intermedios. ¿Okay? Como el meme que decía, me dijiste que eras ejemplo en tu iglesia. Sí, pero de mal ejemplo. No, me dijiste que sirves en tu iglesia. Sí, pero de mal ejemplo. ¿Cuál eres tú? Hay personas que les gusta decir, haz lo que digo y no lo que hago. Eso es de cobardes. Eso es de cobardes. ¿Cómo? O sea, no, haz lo que yo digo porque no soy capaz yo de dar mi mismo consejo y practicarlo en mi vida. Es que de esa manera que funciona. Y tú no lo haces, ¿no? ¿Cómo? Cuando vas al nutriólogo y el nutriólogo está así, no sé, sobrepeso y no tiene congruencia. Cuando vas al doctor y va de fumar y fumar y fumar, no tiene congruencia. ¿No?
Cuando tú llega tu coach en el gym y sacan así como, o sea, no tiene congruencia. ¿Cómo sé que tú tienes el conocimiento para ayudarme a ser la mejor versión mía? Sí, mírate. Es así también. Que es de cobardes decir, haz lo que digo y no lo que hago. Al contrario, ten congruencia en tu testimonio. Dice, por ejemplo, también el discurso de Pablo, en el versículo 19, sirviendo al Señor con toda humildad. Y ese servir, habla de servir como esclavo, que Pablo se consideraba a sí mismo un esclavo de Cristo. Dice, y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos, ha servido hasta con lágrimas. De ninguna manera me puedo yo comparar con Pablo. Las pruebas que me han venido han sido muy chiquitas en comparación con lo que le ha pasado a Pablo. Pero entiendo un poquito lo que es servir con lágrimas. Y para volvernos atención a Pablo, no sabemos en realidad todo lo que vivió. No hay registro histórico de que podamos nosotros saber cada parte, cada prueba que vivió Pablo. Se los demuestro. 2 personas, ayúdenme. 1 Corintios 15:32. 1 Corintios 15:32 y la otra Gálatas 2:11-14. Y 1 Corintios 15:32, ¿quién lo tiene? Padre, vaya. Entonces, Padre, por favor, lee 1 Corintios 11:32. Mejor que fue el primero que dije. 15:32. Sí, 15. ¿Qué dice? Y como hombre batallé en Éfeso contra quiera, ¿qué me aprovecha? Y los muertos no resucitan. Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Vaya. Dice allá, por ejemplo, que batalló contra fieras. Nunca vimos que batallara contra animales. Contra, no sé qué tipo de fieras hay allá, leones o algo por el estilo. Nunca vimos que batallara contra eso, pero ahí dice en 1 Corintios que lo hizo. Dice Gálatas 2:11-14. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, y cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenían miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Por ejemplo, este evento nunca se nos narró en Hechos. Cuando vio Pablo a Pedro que estaba siendo hipócrita, porque cuando no llegaban los judíos, los gentiles a comer y todo, cuando llegaban los judíos no me siento con ellos. Y dice que Pablo lo confronta, y dice que en la hipocresía a Bernabé hacía lo mismo, lo arrastró con eso. Imagínense Bernabé que es conocido por ser el que abraza, el que va con los demás, con los que están caídos, y ya lo hubiera arrastrado en la simulación, dice Pablo. Eso nunca lo habíamos visto. Y que públicamente cuando está con los judíos se levanta Pablo y le dice: tú siendo judío, le empieza a decir estas cosas. Eso nunca lo vimos. ¿Me entiendes? O sea, hay muchas cosas que no se nos narró en el libro de los Hechos, que vivió Pablo, que dice que sirvió hasta con lágrimas, que sirvió con muchas tribulaciones. Hay naufragios que no tenemos en libros, hay naufragios que tenemos, pero hay otros que no tenemos. Incluso hasta su muerte, pues ya no alcanza el libro de los Hechos a narrar. Pero sí había servido con mucho dolor. Continúa el versículo 20 y dice: como nada que fuese útil es rehuido de anunciar y de enseñaros públicamente y por las casas. Dice Pablo que él lo había rehuido de enseñar públicamente y por las casas. Y estas son las dos formas de reunirnos. ¿Okay? 1 Corintios 14:23 comienza diciendo: si
toda la iglesia se reuniese en un solo lugar, o sea, aquí ese sí es un sí condicional, por lo tanto, nos habla de que a veces la iglesia en Corinto se reunía en un solo lugar y a veces la iglesia en Corinto se reunía en las casas. Son esas dos, públicamente y por las casas, ¿no? Escucharon otras predicaciones que yo creo que el hermano que estaba predicando sacó su ira contra los movimientos que se parecen a los nuestros. Y pues a decir que era ilógico reunirse por las casas ahora, porque entonces, como argumentamos que hay que ser como los cristianos del principio, pues entonces dejemos de usar tenis y usemos chanclas porque los cristianos del principio no usaban tenis. Un argumento que carece todo fundamento, nada que ver. Aquí les van los argumentos que yo he escuchado más populares de por qué no reunirse en casas como la iglesia primitiva. Dicen, por ejemplo, número 1, que fue por la persecución. Es que en ese momento había persecución y por eso se tenían que reunir en casa. Pero eso históricamente no concuerda. ¿Por qué? Porque hasta antes del 250 después de Cristo, la persecución que se sufrió en la iglesia era sectaria y era momentánea. O sea, solo se daba persecución cuando hubo un alboroto en Éfeso. El alboroto de Éfeso no afectó a todo el mundo. No fue como cuando el César expulsó a los judíos de Roma. No fue así. Las persecuciones que se vivían hasta el 250 después de Cristo. ¿Cuántos años, familia? 200 años que no hubo persecución. O sea, la hubo, pero siempre fue sectaria. Por ejemplo, cuando vimos en el libro de los Hechos que empezó la persecución en Jerusalén, Pablo era uno de los que perseguía, pero fue en Jerusalén. Y bendita persecución, porque sirvió para propagar el evangelio en todo este mapa. Y hasta más. Acuérdense cuando vimos la muerte de los apóstoles, algunos estaban en Egipto, otros se fueron a la India, otros llegaron hasta quién sabe dónde, Etiopía. Y pues no tiene sentido decir que se reunían debido a la persecución, porque no había tal persecución. Vaya, y los muchos momentos que no hubo persecución, ¿por qué se seguían reuniendo en casa? Número 2, dicen que era por pobreza. Como los primeros cristianos eran pobres, no podían construir un edificio, una iglesia. Pero esto es falso también, porque número 1, ¿se acuerdan cuántos judíos se necesitaban para abrir una sinagoga? 10 varones judíos. Y vemos iglesias que eran muchísimo más grandes. Y era la costumbre, con 10 varones judíos que levantaban una sinagoga. ¿No creen ustedes que si habían más de 10 varones cristianos, podían levantar una especie de sinagoga? Claro que podían. ¿Por qué no lo hacían? Aparte, ¿se acuerdan que en el capítulo 4 vimos cómo las personas vendían sus terrenos y ponían el dinero a los pies de los apóstoles? Creo que no eran pobres. ¿Por qué no dijeron, usemos esta porción de dinero para comprarnos un terrenote donde entremos todos, ¿verdad? Como las mega iglesias que vemos hoy en día? ¿Por qué no hicieron eso? Si las reuniones las vamos a tener en esta mega sinagoga, ¿por qué no lo hacían? Cuando tenían el recurso no lo hicieron. Y sí que es por otra cosa. Entonces, no tiene que ver con persecución, no tuvo que ver con pobreza. Número 3, progresismo. Porque muchas personas dicen, es que la iglesia ha progresado mucho. Desde aquellos tiempos hasta el día de hoy ya son muy diferentes y pues vamos avanzando. Y no es que nos quedemos igual que al principio. Pero en ninguna parte del Nuevo Testamento vemos que se mande a establecer un edificio para la adoración a Dios. En ninguna parte. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento. Por lo que, lejos de progresar, pareciera que están retrocediendo. Pues, ¿cuál avanzar? Creo que no, están yéndose para atrás. Más bien. Ahora te van argumentos a favor de por qué reunirnos en casa. Y siguiendo la tendencia que hice con la misma letra, por ejemplo, aplicación, número 1, aplicación. Porque si todo el Nuevo Testamento fue dirigido a iglesias en casa,
¿no les parecería que sería mejor aplicar una iglesia en casa? Claro, las cosas que de repente vemos en las cartas van a aplicarse mejor en el contexto de una carta porque fue dirigido a una iglesia que se reunía en casa. Número 2, los apóstoles. Los apóstoles. Porque los apóstoles originales, los que literalmente aprendieron de Cristo, establecieron este sistema de reunirse en casa. Si ellos, que eran los más apegados al corazón de su Señor, mandaron a hacerlo de esa manera, ¿por qué pensaríamos nosotros que sabemos más que ellos? O que somos más espirituales que ellos, o que conocemos más a Dios que ellos. Dice, por ejemplo, Colosenses 1:25, Pablo dice que el Señor le ha dado la oikonomía para anunciarla también a la iglesia en Colosas. Ellos fueron los que recibieron la oikonomía. ¿Se acuerdan qué es la oikonomía? Las reglas de la casa, administración también. Entonces, si ellos recibieron de parte de Dios cómo eran las reglas a seguir de su casa, y así lo establecieron, ¿quiénes somos nosotros para contradecirlo? Efesios 2:20 dice que la iglesia está sobre el fundamento que pusieron los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal Cristo Jesús. Va. Y número 3, aportaciones económicas, vamos a decir. Porque, y te lo digo también por experiencia, mantener un lugar en la iglesia es costoso. Estadísticamente hablando, porque se han hecho las encuestas, cerca del 80% de lo que entra en ofrendas se tiene que ir al mantenimiento del lugar. Se tiene que ir, pues depende del tamaño, ¿va? Porque pues, entra el luz, el agua, no sé si te das alfombra, pues las aspiradoras y los filtros y un montón de cosas, y ahí se va todo el dinero, pues. En cambio, una iglesia en casa, literalmente es reversible, es así. Probablemente cerca de un 20% se puede usar para el mantenimiento del lugar. Y el otro 80% para otras cosas. Para alguien que tiene necesidad, para cuando se va a hacer un evento que favorece a la iglesia. Ahí hay mucha diferencia. Pero bueno, avancemos porque no se trata de eso. ¿Quién sigue ahora sí? Va. 22 al 25, por favor. ¿Les quedó claro? Sí. Bueno. Dice, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. ¿De 22 a qué? 25. Sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí. Dice, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mejor. Y Pablo aquí básicamente se está despidiendo ya de ellos. Todo lo que hace Pablo es para despedirlos. Por eso les digo que aquí dejo su corazón. Este discurso es muy importante. Básicamente, bueno, no básicamente, literalmente dice, ni estimo preciosa mi vida. Y esto era muy de Pablo. Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto lo dijo Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Les dejo de tarea Filipenses 3:8. Y aquí está la clave, en Mateo 16:25. Filipenses 3:8, Mateo 16:25. Mateo 16:25 dice lo siguiente. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, todo el que pierda su vida por causa de mí, o pierdes todo lo que tienes y todo lo que deseas por ganar a Cristo, o todo lo que tienes y todo lo que deseas ganar por Cristo. Tantas personas que nos han escrito sobre esto no pueden estar equivocadas. Hay tantas personas, tantos versículos que hablan de cómo tenemos que renunciar a lo que es de nosotros
para ganar algo más grande, yo no creo que tantos estén equivocados. Si no has experimentado tú aún esta vida en abundancia, esta vida rica, te estás perdiendo de mucho. Es literalmente, cuando tenía la compu anterior, ya ven que todo les fallaba, y ya ven que era muy lento. Cuando me pasé a esta onda dije, ¿qué es esto? Es otro universo, una cosa maravillosa. Cuando tú estás en tu vida en Cristo y no has entregado tu corazón, los deseos, lo que tienes, las posesiones, lo que anhelas, estás como andando con esa compu mala. Saca la chamba, pero te hace sufrir, te hace dolor de cabeza, estás frustrado. Pero cuando lo logras entregar, te das cuenta de que era bien diferente y que no tenías que pasar lo que pasaste al principio. Una vida que no es para Cristo es una vida desperdiciada. Y tú hoy estás aquí para tal vez cambiar el curso de tu vida. Tal vez la estás desperdiciando porque no estás agarrando la onda, porque tienes decisiones que tomar que no quieres tomarlas porque pon ahí la excusa que tú quieras. Pero Cristo te está diciendo que a menos que no entregues eso, te estás perdiendo de lo más grande. Es chistoso que te aferres a lo que tú crees que te da felicidad y te estás perdiendo de lo que es la verdadera. ¿Me entiendes? Por aferrarte a lo tuyo, estás perdiendo lo que viene de Dios. Hay una imagen que se volvió famosa de una niñita, ¿no? Un osito, y le dice a Jesús, dame tu osito, y atrás tiene un oso, y grandote. Y así estamos, tú y yo con el osito, hasta roto están. Hasta allá no tiene un osito. No, es que esto me hace feliz. ¿Por qué debería dártelo? Me siento bien con él. En el momento que tú le entregues eso al Señor, porque te esperan y te lo imaginas. Pablo lo entendió. Pablo dijo que ya no estimaba el precio de su vida. Su vida ya no era nada por ganar a Cristo. Filipenses 3:8. Dice que él estaba ligado en su espíritu para ir a Jerusalén. Y esto habla de su convicción. Y lo tenía algo tan firme, ¿no? Se sentía como preso, se sentía obligado a ir. Y vaya, como su vida para él no era valiosa, su valor radicaba en hacer la voluntad de Dios. Y si Dios estaba guiando por allá, ¿sí? Si Dios quiere que yo muera en Jerusalén, voy a ir a morir. Porque lo que viene de Dios es mejor que lo que viene de mí. Oscar 26 del 27. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de sangre de todos, porque no he oído anunciar todo el consejo de Dios. Por tanto, Énfasis en todo el consejo de Dios. ¿Cómo puedo yo estar limpio de mi conciencia con ustedes como anciano si no les anuncio todo el consejo de Dios? ¿No? Sí, según Pablo dice que él estaba limpio de su conciencia porque había anunciado todo el consejo de Dios para ellos. Ahora, ¿cómo puedo yo estar seguro que les he anunciado todo el consejo de Dios? Solo les predico parte de la Biblia. Partes que yo considero son importantes. Pero no podría yo estar seguro nunca que yo no voy a enseñaros todo, a menos que les comparta todo. ¿Cuánto llevamos de la Biblia? ¿Quién sabe? Pero nos falta, porque tenemos que ver todo. ¿No? Yo quiero acabar mi carrera con gozo y estar limpio de su sangre también, así como dijo Pablo. Que mi interés tiene que ser anunciar todo el consejo de Dios. Ya, por favor, del 28 al 31. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño.
Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Muchas gracias. Vaya, comienza este pasaje, esta porción, hablándoles que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. ¿Pero no se supone que estos eran los ancianos? ¿Se dan cuenta? Ancianos y obispos eran intercambiables. Hay otros pasajes que, como ya lo hemos visto en otros estudios, no lo voy a mencionar ahorita. Si quieres más información, me dices. Ahora, el obispo no se ordena, que es lo que hacen tradicionalmente hoy en día en las iglesias. El obispo se reconoce, porque el que ordena es el Espíritu Santo. Nosotros debemos reconocer a los que el Señor está levantando como ancianos de su iglesia. Anciano, obispo, pastor, son, digámoslo así, sé que no tiene sentido, pero digámoslo así, son 3 caras de una misma moneda. Es lo mismo, pero habla de diferentes aspectos. El obispo, que es un supervisor, habla de la responsabilidad que tiene el anciano de pues, estar a cargo de todas las cosas. Anciano habla de la madurez. Pastor habla del tipo de trabajo que tienes que hacer, como pastoreando las ovejas. Son 3 caras de una misma moneda. Y le dice Pablo, velad, porque van a venir personas, incluso de entre ustedes, que van a venir como lobos rapaces disfrazados de ovejas, como dijo Jesús. Imagínense esto, o sea, tal vez, incluso de entre los que estaban escuchando, se iban a levantar gente. A Jesús le pasó, 2 discípulos tuvo y uno lo traicionó. Entonces, ¿qué podemos esperar nosotros? Claro que va a pasar, claro que nos ha pasado, y claro que puede volver a pasar. ¿Me entienden? Sí funciona. Y sí les pasó. Sí, a ver, vamos rapidito. 1 Timoteo 1, 19 al 20 y 2 Timoteo 2, 17 y 18. Repito, 1 Timoteo 1, 19 y 20 y 2 Timoteo 2, 17 y 18. ¿Quién ya tiene 1 Timoteo? 1 Timoteo 1, 19 al 20. dice, manteniendo la fe y buena conciencia, la cual no algunos, los cuales son Himeneo y Alejandro, quienes entregué a Satanás para que no aprendan a uno, para que aprendan al noble. Y dice allá Himeneo y Alejandro. Alejandro, ¿se acuerdan que era uno de los judíos que salió a predicar, a calmar a la multitud, pero lo empezaron como que se enojaron contra él y dijeron, gracias a los especios, ¿no? No sabemos si es el mismo, pero curioso que se llamen igual. 2 Timoteo 2, 17 y 18. Y su palabra comerá con gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Ya ves, Himeneo era tremendo Himeneo, ¿no? Porque primero se juntó con Alejandro y ahora con Fileto. Pero lo que sí les pasó, Timoteo estaba en esto. Y ahí le pasó. Y dice, responsabilidad de quién es cuidar a la ley de Dios, de los obispos, de los ancianos. ¿Quién sigue, padre? No, de 32. 32 a 35. Y ahora, hermanos, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para y daros herencia con todos los plata ni oro ni vestido de nadie. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los. Recordar las palabras de Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Pues sí. Comienza diciendo, los encomiendo a Dios. Entrego a Él. Sé que Él es el que lo va a cuidar, mejor que yo. Pero también está hablando
Y está siendo un ejemplo de cómo ofrendar no solamente lo material, aunque Pablo está hablando específicamente de lo material. Pero toda la vida de Pablo había sido un ejemplo de cómo ofrendarse a sí mismo. Y aquí está hablando de lo material, ¿no? Hay quienes piensan, es que yo me esfuerzo para mí, ¿no? Son mis derechos, son mis cosas. Pero repito, o pierdes todo por Cristo o todo eso te da a perder a Cristo. Ponlo en una balanza. Y obviamente es necesario que aprendas esto para que al momento de que se pidan las ofrendas, por ejemplo, no te limites a dar. Ponle una balanza, ¿qué es mejor? ¿Mantener lo tuyo? ¿Entregárselo a Dios? Siempre va a ser entregárselo a Dios. Decía un hermano que me discipuló, él me decía, no sé cómo, pero el 90% rinde más que 100%. Me decía, 90% rinde más que el 100%. Fíjense que en la mayoría de iglesias se pide el 10%, que separaba el 10% de sus ganancias, siempre apretado. Y como es, conforme hayas prosperado una semana, durante la semana tienes que ver cuánto prosperaste para el Señor. Y como propongas en tu corazón. Pero de repente haces 2,000 pesos en la semana y dices, voy a dar 20 pesos. Está bien, si eso propusiste en tu corazón, está bien. Pero, ¿cómo del 10% pasamos al 1%? ¿Cómo ahora decimos, no, sí, voy a dar 50%? O voy a dar una coca. Hiciste 3,000 pesos en la semana y está en mi coca. ¿Sí? O que alguien que decía, como cuando te pagan y llegas con tu coca de 3 litros con tu mamá. Dice, no, yo invito a ¿no? Recibí todo esto. Toma, Señor, tu coca. Dice la Escritura, lo dijo Jesús, más bienaventurado es dar que recibir. Y hasta que no lo entiendas, no vas a recibir. Pero bueno, estas palabras más bienaventurado es dar que recibir no aparecen en ninguna otra parte en los Hechos. No aparecen en los Evangelios. No sabemos si Jesús se lo dijo directamente a Pablo, o pues ya saben que hay cosas que no están escritas en los Evangelios. Simplemente es una historia más que simplemente no se escribió, ¿no? Y concluyo esta sección diciendo que si todo te lo ha dado Dios, no te puede volver a dar aquello que vas a entregar. De repente tú tienes 2,000 pesos y en tu conciencia está dar 200 pesos. Pero no quieres porque sabes que esos 200 los puedes usar para otra cosa. ¿Quién te dio los 2,000? ¿Quién te los dio? Dios. ¿No te puede dar otros? Bueno, es que si todo te lo ha dado Dios, no te puede volver a dar lo que estás entregando. Si tú piensas, es que ya solo me quedan estos 200. Repito, ¿quién te dio los 2,000? No podrías volver a dártelos. No podrías proveerte más. A nosotros nos pasa. Estamos en un día malo. Decimos, Señor, bueno, fue un día malo, no pasa nada. Del día siguiente, más de lo que normalmente. Y acabamos la semana, una semana mala, como esta semana es una semana mala para nosotros, porque empezó 7 y termina 14, ¿no? Sí. Y estamos justo antes, termina la semana para nosotros, antes de la quincena. Obviamente es una semana mala. Pero hemos tenido un montón de trabajo. Y nosotros diremos, no vamos a darle al Señor. Cuando el Señor al que le rogamos, Señor, provéenos trabajo, llega el domingo y no doy nada. ¿No crees? ¿Por qué no darías nada? ¿Quién te dio el trabajo? ¿De dónde crees que tuviste el dinero que tuviste? ¿No le das nada? ¿Has entendido que más bienaventurado dar que recibir? Estamos hablando del 10%, hermanos. Sabemos que no debería ser el 10%. Eso es antiguo pacto. Hoy estamos para dar con alegría a nuestro Señor. 36 de 38 para terminar. Pancho, creo que te toca.
Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaron, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, le acompañaron. ¿Se dan cuenta cómo a veces tenemos el concepto de Pablo como alguien duro, alguien estricto, alguien serio? Yo creo que a alguien así no le dolería tanto la despedida, porque dice que le dolía, el dejar a los hermanos le dolía. Vamos a ver el siguiente capítulo cómo también se despide de otros y les sigue doliendo. Y como otro le dice, no te vayas, y dice, ¿por qué me están diciendo eso? Saben que me duele. O sea, Pablo entregaba el corazón. Y lo estamos viendo. Éfeso era una de las ciudades donde había amado más, ¿no? Pero vamos a ver que lo va a hacer en otras ciudades también. Lo cual me indica que Pablo entregaba siempre. Se entregaba a sí mismo siempre. Y por eso cuando vemos sus cartas en el Nuevo Testamento, todas están llenas de amor. Todas siempre comienzan diciendo, y no he cesado de dar gracias a Dios en mis oraciones por ustedes. Imagínate cómo eran las oraciones de Pablo, pues si hablaba de un montón de hermanos y un montón de iglesias. Pero él daba. Pues esta es la despedida, ¿no? Aquí ya no volvieron a ver a Pablo después de esto. Así que, pues con más razón, ¿no? Y dice que se aventaban al cuello y lo besaban. Ojo, estamos hablando de hombres, porque eran ancianos de la iglesia. Pues culturalmente siempre los hombres somos más comunes. Pero a estos hombres tan rudos y fuertes les venció el sentimiento, les venció el corazón. Saber que un siervo de Dios tan increíble como nuestro Pablo, tirando de valor. Aquí se despiden del siervo Pablo. Pero nosotros no nos despedimos, nos vemos en la siguiente semana. La cuestión es que así concluye este pasaje. Que no sé si fue mucha información o no. No sé si la aprovechaste o no. Lo que sí sé es que te animo a que medites más todavía en este pasaje. Porque hay muchas cosas que extraer. Muchas cosas que extraer. Siento que no le pude hacer justicia a todo lo que dice este pasaje. Es bastante. Pero si puedes, vuelve a ver este video de clase, si puedes meditar este pasaje en la semana para que todavía extraigas más cosas de lo que dice Hechos capítulo 20. Señor Jesús, te doy gracias. Porque aunque estuvo un poco pesado, Señor, sabemos que no estuvo tan pesado como Pablo entró a hacer. Y aunque estuvo un poco pesado, Padre, sabemos que hay algo nutritivo para extraer de esta enseñanza que le va a servir a nuestro espíritu. Yo te ruego, Señor, que esto que has hablado a mis hermanos se vuelva una realidad en su vida práctica, en su vida diaria. Te pido que esto que le has hablado, Espíritu Santo, al corazón de cada uno de ellos, se vuelva de principio a convicción, de teoría a realidad práctica, Señor. De conocimiento en la mente se baje al corazón y sus convicciones se vuelvan más firmes y sean fortalecidos en su fe. Te pido, Señor, que aquello que está estorbando nuestras vidas para poder entregártelo al 100% sea erradicado, Señor. Como si se tratase de un tumor, sea extirpado de nosotros, Padre. Para que no haya nada que impida servirte y no haya nada que limite experimentar la vida preciosa que tenemos. Te pido por cada uno de mis hermanos, tanto los que están aquí como los que no están, para que aprendamos a vivir para ti y experimentar esta vida que solo tú nos puedes dar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Déjame nada más